Vamos a disfrutar Claro. un buen rato. Bueno, estoy ante una escritora de renombre y estás en pleno, ¿no? Roadshow sobre últimos libros, bueno, Ujú, presentando y demás a tope. ujú. Sí, estoy en plena gira de Oxígeno ahora mismo, con mucho viaje, con mucha presentación, pero bueno, muy contenta. Está siendo guay el diálogo con los lectores y nada, encantada con el recibimiento que está teniendo. ¿Cómo lo haces? Claro, esto, vamos así por partes. Tú en la presentación lees una parte del libro. No, en realidad no. Hablamos del libro, suele haber un presentador que modera y que me hace una serie de preguntas y yo siempre pido que dejemos bastante rato para que pregunte el público porque me gusta mucho esa conversación, ¿no? Entonces, en realidad, mi libro es una excusa para hablar con la gente de los temas que me interesan y en este caso, en el caso de Oxígeno, pues está siendo muy bonito. Estamos hablando del sentido de la vida, del sentido de la muerte, de las relaciones personales. Está siendo muy interesante. ¿Cuánto de duelo hay en Oxígeno de tu vida real? Mucho. Yo creo que el libro en realidad es el duelo, la despedida de la niña que no sabía que se iba a morir, ¿no? Es un duelo por ese estado de conciencia en el que todavía no sabemos que nos vamos a morir y que es una conciencia que yo creo que se pierde progresivamente, ¿no? Un día a mí me encantaba la montaña rusa de pequeña, me encantaba montar. Hubo un momento en que me seguía gustando, pero empecé a decir, los tornillos estarán aquí todos bien apretados y ahora ya no me subes ahí ni loca, ¿no? Entonces, esa progresión es la que cuenta Oxígeno. Claro, de la hiperconciencia actual y salir de esa burbuja preciosa e inocente, ¿no? Claro. Mm. Y esa burbuja inocente que está cargada de fantasía y de imaginación, claro, ese duelo es algo que tú mencionas como progresivo, ¿no? Va sucediendo según la vida avanza. Yo creo que sí. En el caso de Oxígeno, claro, yo cuento una experiencia que yo tuve en la que me intoxiqué por monóxido de carbono y estuve a punto de morir. Em, Esa experiencia a mí me detonó toda una serie de cosas o me las concentró, pero creo que son cosas o preguntas por las que eventualmente acabamos pasando todos, ¿no? Sea por una crisis de la mediana edad, sea porque se mueren nuestros progenitores, sea porque tenemos cerca la enfermedad. O sea, yo creo que según avanza la vida, de una manera u otra, nos vemos obligados, o estaría bien, vamos, que pasaran por nuestra cabeza esa serie de preguntas y es inevitable que cuando uno va cumpliendo años la relación con el final sea distinta, ¿no? La relación con el final. Qué Mm. interesante, ¿no? Porque el final no tiene fecha, entonces, Claro, esa es la paradoja. Por un lado, o sea, en realidad es lidiar con las dos cosas. Por un lado, con el hecho de que nos podemos morir en cualquier momento. Yo creo que Oxígeno habla de la fragilidad de la vida, de la toma de conciencia de esa fragilidad, que en realidad se puede reconvertir en asombro por estar vivos, ¿no? Podemos vivir en el pánico porque nos podemos morir todo el rato, pero si somos conscientes de que nos podemos morir todo el rato, pues estar vivos todo el rato es un milagro. es un milagro. Y, y está eso por un lado y por otro lado el hecho de que no sabemos cuándo, pero un día sí o sí todos moriremos, ¿no? ¿Y qué relación tienes tú con ese post, ¿no? O sea, intuitivamente, ¿qué crees que hay? Yo Post. creo que mis átomos se redistribuirán en la materia del universo, no creo nada más que eso. Me interesa más la relación, o sea, me interesa más lo que esa conciencia de finitud em, tiene a la hora de relacionarme con la vida, más que con lo que hay luego, ¿no? Lo que hay luego me interesa poco. Pero sí creo que no nos relacionamos igual con las cosas si hemos colocado el hecho de saber que nos vamos a morir. ¿Dónde lo colocamos? Es al final, ¿no? Yo en el libro cuento cómo mi abuela Concha, cuando yo era pequeña, cuando me metía en la cama, me decía, hasta mañana si Dios quiere. Y yo no entendía esta frase. Yo decía, pero ¿qué puede pasar de aquí a mañana para que Dios no quiera, ¿Y ¿no? por qué no querrá? Claro, y ahora yo creo que el libro es la comprensión de esa frase, primero, el pensar, joder, abuela, ahora te entiendo. Y por otro lado, el decidir dónde colocas esa frase, porque hay muchos modos de relacionarse con la muerte y antes con la religión
esto lo teníamos resuelto de manera común, pero ahora cada uno tiene que pensarlo, creo. Entonces tu literatura es un bálsamo, ¿no? De esperanza y de reposicionamiento y resignificado en esta soledad identitaria que estamos ahora viviendo. Bueno, ojalá, yo no sé si mi literatura, pero yo creo que la literatura es un lugar en el que efectivamente podemos encontrar esas respuestas que no son científicas, que antes nos daba la religión, y creo que es un lugar en el que podemos pensar comunitariamente cosas que normalmente vivimos en soledad, ¿no? Em, Entonces tú escribes el libro para provocar esas conversaciones, hacerte la gira y tener conversaciones súper intensas y profundas y llegar a nuevas conclusiones. Bueno, el libro me va llevando ahí. Yo escribo el libro porque quiero, porque lo necesito, porque me sale, pero claro, yo creo que lo bonito de esto y lo bonito de la literatura es que las preguntas de uno son las preguntas de todos, ¿no? Qué bonito eso, sí. Creo que es así. A mí a veces me preguntan que si escribo de mi vida y tal, y, y yo lo siento más como que a mí me interesa muchísimo la intimidad humana y el ser humano, y bueno, yo soy el ejemplar que tengo más a mano, ¿no? Entonces, me hago una serie de preguntas y la verdad es que con cada libro que publico corroboro que todos estamos, cada uno en nuestro salón, haciéndonos las mismas preguntas. Entonces, que los libros puedan reunir esas preguntas y poner en común esa conversación me parece muy bonito. Me encanta, lo que estás diciendo. Me parece que es muy necesario en estos tiempos donde las personas están. De hecho, hay un resurgir, ¿no? De la fe, por un lado, la ciencia, por el otro, está como siendo el dogma imperante y hay dioses científicos Mm, anulando la creencia intentando autocomprenderse y autoexplicarse mm. con algo de método científico. En el medio está la literatura dando señales, ¿no? Y tú, con Oxígeno, traes señales, ¿no? Traes señales para que otras personas intenten encontrarse y organizarse y tener como esa perspectiva que propones tú. ¿Cómo es tu intimidad? ¿Cómo es mi intimidad? ¿En qué Sí, sentido? ¿cuál es esa intimidad? O sea, ¿cómo la vives? Porque claro, en el momento de empezar a generar ese jardín de ideas, a estructurar el libro, que es otra idea antes de ser libro, Mm. ¿cómo va germinando todo eso y cómo lo vives de forma íntima? Bueno, yo siempre tengo una libreta, me mando emails a mí misma con. Muy buena. Sí, es que si apunto en notas del móvil se me mezcla la lista de la compra con la idea de no sé qué y se me pierden ahí cosas. Entonces, para las ideas de los libros me mando emails a mí misma que luego pues paso a un Word o que reordeno o que me lo paso al cuaderno y, y va poco a poco saliendo. Yo rumio muchísimo los libros antes de escribirlos. Durante muchísimo tiempo los estoy pensando, anotando ideas, tal, hasta que ya más o menos es como que el libro se fuera apareciendo delante de mí, ¿no? Pero sí, creo que sostengo un diálogo conmigo misma bastante incesante. Claro, entonces es ese vórtice constante hacia adentro de autocomprenderte y autoobservarte que va destilando libros, pero que en realidad, en efecto, esa intimidad es esa búsqueda. Sí, es de autoobservación y de observación del mundo también, yo creo, Claro, ¿no? claro. Porque em, son las dos cosas y al final son lo mismo muchas veces, pero sí, claro, es ver cómo me pasan a mí las cosas por dentro y ver también cómo les pasan a los demás. Yo, por ejemplo, en mi libro anterior, que se llamaba No todo el mundo, que es un libro de relatos de relaciones de pareja, es un libro que es ficción, todas las historias que están ahí contadas y los personajes son inventados, pero yo tiraba mucho de lo que veía que se repetía, ¿no? Mm, De las dinámicas, yo sí, decía, patrones, ¿no? todas mis amigas se quejan de esto y todos mis amigos me dicen esto, ¿no? Entonces, em, claro, cuando ves que algo está pasando en muchos sitios, algo tiene de verdadero, ¿no? O algo tiene de sólido, algo está pasando con eso, digamos. Entonces, intento fijarme en realidad no tanto en lo excepcional como en lo común. Creo que es lo que intento a la hora de contar historias. Sin ceñirlo a una actualidad concreta, sino creando como un, ¿no? un marco temporal para
exponer todo esto? Sí, yo en general ubico mis libros en el presente porque me gusta, porque no sé, porque la documentación histórica no me apetece y porque me gusta observar el mundo que me rodea. Pero creo que al final, cuando hablamos de cosas tan universales, da un poco. O sea, Oliver Twist también estaba ubicado en una época Eso te concreta iba a y. decir, que al final luego tú eres la historiadora en efecto, ¿no? O Sí. sea, claro, todos los libros están ubicados en un tiempo y en un lugar, ¿no? Entonces, de hecho, quizá en cierto modo lo ubico en el presente porque es lo que menos me interesa, es decir, no le dedico, justo como lo que me interesa es lo que no cambia a través de los siglos, ¿no? Pues para mí yo qué sé, si escribiera un libro sobre un divorcio en el siglo XVIII, pues no tendría nada que ver, una separación, ¿no? No tendría nada que ver a nivel social, etcétera. Pero si lo escribes del desamor, el desamor es igual desde hace muchísimos siglos hasta hoy en un lado, ¿no? En el otro, en el de los condicionamientos sociales, en el del contexto histórico. El papel de la mujer, por ejemplo, ha cambiado muchísimo y eso ha reconfigurado la pareja de una manera tremenda, ¿no? Pero hay una parte que sigue siendo igual desde hace muchísimo. Tú te lees un poema de Safo y dices, pues es lo mismo. Cuando quitas el mundo ambiental y dejas el sentimiento es eterno, ¿no? De algún modo. Sí, hay algo ahí en el centro de la intimidad que no cambia, es muy impresionante. El centro de intimidad, muy Mm, bonito, me mm, gusta. Y desde ese centro de tu intimidad, claro, ¿cómo compaginas el hecho? Porque, por ejemplo, aquí en los nombres propios mm, hay mucho de crecimiento mm. tuyo, ¿no? Y aquí sí enfocas en tu infancia también, ¿no? De algún modo es autorreferencial también. Y pues eso, ¿cómo logras vivir y mientras vives reconfigurar aquello que estás reuniendo como frases de tu abuela? Ahora te entiendo abuela, ahora te entiendo padre, ahora me entiendo a mí misma. Yo creo que cuando vivo, vivo. Y luego escribir es mi modo de procesar lo que he vivido. Creo que era Pessoa que decía que se escribe siempre el día después, ¿no? Pues es algo así. Muy buena. Sí, sí. Es como el modo que tengo yo de procesar es este. Pero creo que ese desfase es importante. De hecho, yo soy una persona muy incapaz. A mí me impresiona, pues por ejemplo, esta gente que sube vídeos a Instagram casi en directo, ¿no? O esta gente que vive prácticamente en simultáneo. Yo incluso las publicaciones que hago en Instagram las hago con horas o días de desfase, o sea, nunca estoy en un sitio, hago una foto y la subo y tal, porque es que entonces me parece que no estoy, puedo hacer Lo la has foto, vivido. lo guardo y luego ya. Entonces la simultaneidad a la hora de narrar me cuesta mucho. Para narrar bien creo que hay que haber estado muy atento al momento presente que estás viviendo, ¿no? Entonces creo que narrar tiene más de recordar y de imaginar, porque la realidad también se imagina. Mucho más de eso que en el momento presente estar poniendo en pausa la vida. Al revés, hay que vivir cosas para tener algo que contar. Justo en nombres propios es esto, ¿no? Va de esto. Y el recuerdo, cómo se deforma, de algún modo también, ¿eso te perturba? Bueno, eso es la ficción, ¿no? O sea, no me perturba, creo que eso. O sea, en bastantes de mis libros está esta propuesta de que al final todos nos narramos a nosotros mismos, ¿no? O sea, Claro, de que la narración es fundamental no solo en la ficción, en las películas y en los libros, sino que todos nos estamos narrando nuestra propia vida de alguna manera. Entonces, creo que esa narración siempre está ahí, que configura quiénes somos, que configura cómo nos hablamos a nosotros mismos y los recuerdos son ficticios, incluso aunque fueran reales, solo el hecho de cuáles conservamos y cuáles no, los que estamos jerarquizando y los que no, aquellos a los que les damos importancia y a los que no, ahí ya hay una narración, ¿no? sí, de hecho es bastante interesante porque es como una especie de arquitectura tuya, ¿no? Que te creas para ti mismo Claro. y ahí cuánto hay de autoengaño, cuánto hay ¿no? De sesgos de lectura ahí de cada uno de los hechos, cuánto poco empático puede ser, porque igual dices, aquí estoy omitiendo, cuánto estoy negando de todo eso. Sí, y que no se trata tanto de los hechos objetivos, ¿no? Claro, Porque puede haber algo, qué sé yo, es esta palabra que siempre necesito entrecomillar, ¿no? Pero puede haber algo objetivamente grave que a una persona no le ha impactado tanto y quizá puede haber algo teóricamente más nimio que para uno fue muy la importante, ¿no? frase de tu abuela, por ejemplo, que, Claro, ¿no? que empaqueta muy poquitos bits. esto es. Entonces,
Bueno, la historia, lo que yo intento narrar en literatura son esas cosas que no tienen un cifrado tan objetivo, ¿no? Que no se pueden medir de una manera tan concreta. Sería como lo contrario de la historia oficial, ¿no? Me pasa mucho esto, me pasa todo el rato. O sea, yo estoy viendo no sé, el desfile del 12 de octubre y pienso, estará cansada la ministra y cuántas horas lleva de pie, ¿no? Y mira los tacones que Total. lleva y tal. Claro, o sea, pero es que esto es la vida en realidad, como que tendemos a cifrar la vida en los momentos épicos, en los momentos de rito, en los momentos de cambio, pero la vida es todo el rato, es todos los minutos que estamos con nosotros mismos. Claro, pero son como dimensiones, ¿no? O sea, la dimensión psicológica del personaje, Mm, luego tienes la dimensión física. Entonces, si el personaje en el libro, tú al configurarlo, tienes todo esto en cuenta y mucho más, biografía, o sea, recuerdos, memoria, bueno, todo lo que buscas que sea, ¿no?, lo más real posible. Cuando lo atas a la realidad, extraes de forma mucho más eficiente. Claro, y que hay realidades que son más visibles para todos, ¿no? Claro, El estatus, la clase social, cómo va uno. O sea, hay cosas que las vemos rápido, total. pero hay otras que no tanto. Yo, por ejemplo, para Oxígeno entrevisté a Víctor, que fue el enfermero que me atendió, y, y yo me acuerdo que le pregunté, ¿y cuando vas en la ambulancia a un servicio, ¿no? A socorrer a alguien, ¿qué vas pensando? Y yo pensé lo mismo, él va pensando en su lista de la compra, ¿sabes? Porque él hace esto todo, luego me dijo que no, que iba concentrado pensando cómo sería el acceso, ¿no? Si habría escaleras, ascensor, tal. Pero, pero esto es como cuando salen los cirujanos en las películas operando y están hablando de fútbol, ¿no? O sea, para ellos Sí, es su una... día a día, es su Sí, trabajo. Entonces, a mí me interesa mucho qué es lo que pasa por nuestras cabecitas eh, en los ratos en los que nadie nos pregunta qué estamos pensando. claro, porque de algún modo parece que es como muy rígido, ¿no? Aquello que se presenta como muy claro y tú dices, joder, esta persona que es un cirujano, ¿no? Y lo veo como una eminencia y quizás está pensando en, ¿no?, en algo que le ha dolido mucho de su pareja ese día y te está operando. O en algo muy pueril, o O está por ir pensando que también. se le cae el pelo, ¿sabes? También. Que tiene entradas y que igual debería tomarse una pastillita. O sea, estamos en lo pequeño también todo el tiempo, ¿no? Quiero decir que no es solo como la épica frente a las emociones, sino que también a veces estamos pensando que falta leche y que hay que ir a comprarla. Y eso es también la vida. Claro, ¿cuánto de autoépico es en la narrativa? ¿No? O sea, si yo me autosugestiono, que también es una sugestión, el hecho de, no, no, yo estoy en el proceso, ¿no? Porque muchos días me levanto yo y digo, no, venga, estás en el proceso, me lo recuerdo. En el proceso de llegar hacia donde quiero. Entonces, si estoy en el proceso, ya rebajo como ese nivel de exigencia porque ya estoy en el medio de algo. Y ya digo, "Oh, vale, me sirve". Y empiezo como a hackearme poco a poco. ¿Tú tienes algún tipo de ritual que te ayuda a situarte y a desdoblar, ¿no?, una con otra en el día a día y decir, venga, ahora estoy en modo observación, estoy en modo documentación, ahora tengo que salir a inspirarme? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo haces? No, es todo al mismo tiempo. No sé, yo intento estar atenta en la vida. Todo el rato. Sí, o sea, bueno, a veces llego a casa y me pongo una serie, ¿sabes? Pero lo que intento es estar observando, presente, atenta. Y bueno, claro, sí, a veces pues voy en el autobús y me pongo los cascos, pero no es tanto como que me meta de repente en, vale, ahora voy a observar, ahora no, sino que creo que quizás ser escritor o cineasta o guionista es estar todo el rato un poco. Esponja. Sí. El otro día veía en una entrevista que decía Victoria Luengo, la Mm, actriz, ujú. que ha hecho ahora la última película de Almodóvar, y ella contaba cómo a veces se asustaba un poco de sí misma porque le pasaba algo a ella y estaba llorando o se le rompía un pie y que ella misma se ponía en plan, uy, recuerda cómo es esta sensación para cuando la tengas que hacer en el cine, ¿no? Muy buena, sí, sí. Y ella decía, como es un poco heavy, yo me sentía totalmente identificada. O sea, a mí a veces me pasan cosas en la vida que pienso, bueno, esto es material, ¿no? Claro. Entonces hay una parte en la que, Bueno, pero ahí documentas. claro, pero eso es todo el tiempo, ¿no? O Claro, sea, pero no. Pero vale, entonces, si tú estás todo el tiempo atenta y
documentas, ¿qué escala de documentación ejerces? O sea, es decir, ¿te grabas en audio para que tenga más magnitud No, toda la perspectiva? no, nunca No, me mando audios. De hecho, no me he dado cuenta de que no puedo, porque a veces que vas caminando tal, pero para mí la escritura es silenciosa. Es muy raro esto, claro, pero necesito escribirlo. Me mando emails. claro, Si, en los si de mails ahí. repente veo algo que tal, y luego hay muchas cosas que sencillamente creo que si uno en la vida intenta estar más o menos atento, básicamente cuando me pongo a escribir, me intento retrotraer al momento o a la sensación. Yo qué sé, tengo que describir que un personaje entra a un hotel y intento pensar un hotel en el que haya estado yo y entonces me lo imagino y pienso, el boli en la mesita, el no sé qué, la tarjeta, o sea, es un... Pero por eso digo que es muy raro porque para mí es también un ejercicio de imaginación. Estoy recordando un poco, pero en realidad no estoy recordando un hotel concreto. Es como si mi cerebro tuviera la información de todos los hoteles en los que ha estado y con esa base de datos yo imagino un hotel, que es el de mi personaje, ¿no? Sí, 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 tu vida particular, ¿no? Como que te has hecho ahí un avatar mental, una Claro. arquitectura o artefacto psicológico, que es muy platónico también, ¿no? Porque en realidad es una silla, todas las sillas. O sea, en realidad tú lo que... O sea, no es la textura, sino es el ejercicio de dar esa cotidianeidad expresada en el propio libro, que es Ujú, muy difícil, ¿eh? O ujú, sea, porque tú con una frase puedes aterrizar esa cotidianidad de, uy, otra vez me he dejado la llave, joder, qué tonto soy. ujú, Y le dejas claro al lector que ha ido 1000 veces, ¿no? Y fin. Entonces, que es ujú. muy cinematográfico. Sí, a mí me encanta el cine y creo que mis libros son muy visuales. Yo intento que no se pierda nunca la imagen en los libros, ¿no? Yo cuando escribo estoy viéndolo y intento que el lector lo vea también. Oxígeno en eso es un poco particular porque tiene también algunos textos técnicos y, o sea, juego con otro tipo de recursos. Quizá en algunas partes es mi libro menos visual, no lo sé. Pero a mí el cine me encanta y hay... De hecho, para mí es un poco indistinguible, o sea, sé que no es lo mismo, pero yo doy clases de escritura creativa y a los alumnos les pongo tantos ejemplos de cine Pero claro, como de libros, ¿no? Sí. sí, sí, aunque sea del último siglo y pico atrás, en realidad, más allá de esa juventud, tiene tanta información la imagen Mm. que es muy potente. Puede cercenar la imaginación a veces, ¿no? Entonces tú ahí juegas entre no pasarte tampoco, ¿no? Con lo descriptivo. Son cosas distintas, ¿no? Son mecanismos distintos. Es decir, en el libro tú lo tienes que poner todo. Si hay un salón, lo tienes que describir y si hay un personaje, le tienes que contar cómo es. En cine no. En cine ya está, ya lo ves. Ves el salón y ves al personaje, ¿no? Mm. Pero bueno, están distribuidos los recursos de otra manera para contar. Pero hay una parte de ambos que es contar una historia con unos personajes y con una serie de elementos simbólicos que reflejen lo que quieres contar, que a mí me vale igual. Hay de formación profesional también en el hecho de saber tanto de la materia que quite algo de esa pasión que tienes tú por la literatura? ¿O has tenido alguna crisis en algún momento en este orden? Una crisis en plan a la hora de escribir Sí, de... no creativa per se, sino quizás más existencial o ¿no? más elevada, Crisis existenciales cada mañana, literal, me imagino. pero no, yo creo que todo lo que uno pueda saber o aprender ayuda. Lo que pasa es que es verdad que cuando me siento a escribir tampoco lo tengo presente de manera teórica, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que me pasa mucho es que hay alumnos que me dicen, no, es que voy a escribir, no sé, sobre X. Entonces no quiero leer libros sobre el tema o que hayan hablado de lo mismo para no contagiarme. Y yo siempre les digo, error, te lo tienes que leer todo sobre el tema para ver cómo se ha tratado, cómo te gusta que se trate, cómo no, qué recurso te mola, qué recurso... O sea, yo creo que cualquier... La lectura y las películas y todo lo que se pueda saber está genial. Es eso que hablábamos de la esponja, pues se es con la vida y se es con la ficción también. Y uno lo absorbe todo y luego ya se pone a escribir. Y hay cosas que quedaron y otras que no. Y bueno, o sea, cuando te pones a escribir no estás pensando en la teoría, pero está muy bien haber investigado, haber leído, haber visto películas. Yo creo que es fundamental, vamos, para Tan escribir. presente el cine, ¿no te gustaría que
se eleve uno de los libros a... Me encantaría, sería un sueño hecho realidad, sí, sin duda, sin duda. Bueno, ahí lo lanzamos al Ahí lo universo, ¿eh? lanzamos, sí. Bueno, aquí esta es una productora también. Me Es encantaría. que sí, porque todo el rato, no sé, como que... Y antes de venir también venía pensando como... no sé, ¿cuánto deseo tienes tú también de esto, verlo en pantalla y que se vuelva un universo narrativo? A Porque ver, ahora la literatura da para esto. deseo no lo sé porque no, o sea, quiero decir, cuando escribo los libros no pienso Exacto. en que sean adaptables. Lo que pasa es que molaría. O Bueno, pero sea, eso debe saber la audiencia que hay que adaptarlos, claro. Y la adaptación tiene que ser tuya, claramente, ¿no? O sea, en el caso o de que tú no, quieras respetar o no. no lo sé, no lo sé. Es un debate interesante también, porque claro, internamente hay una puja entre la producción hacia donde quieren llevarla. Y eso se habla mucho que últimamente ahora ¿no? Los escritores sí que están tomando esa posición de showrunner para que se respete, y no tanto de guionista, sino de showrunner, para que se respete el universo, ¿no? Claro, yo creo que se puede hacer de muchísimas maneras, ¿no? Puedes vender tu historia y desentenderte, puedes entenderte hasta cierto grado, también hay escritores que participan del guión, o sea, creo que hay muchísimos modos de hacerlo y que según lo que te cuenten, pues te puede valer cualquiera de esos modos. ¿Y tú en qué modo estás? ¿Estás abierta ahí? Dependería, claro, dependería de un montón de cosas. O sea, si me llama Sorogoyen y quiere adoptar mi libro, que haga lo que quiera con él, ¿sabes? No me hace falta ser showrunner, no me hace falta... Depende. Claro, el nivel de pericia de los directores. Claro, pero qué guay también poder contar con, ¿no? Pues una visión que pueda llevar a ese punto. Sí, ¿no? Tiene que Y a ser un veces goce. yo lo digo desde que a veces también es como, bueno, me ha molado tu idea o me ha gustado este enfoque o esta cosa de... Porque también hay adaptaciones más libres y menos libres, ¿no? Claro. Entonces, a veces es como de, bueno, me lo quiero llevar a mi terreno y eso también a veces es interesante. O sea, que siempre se plantea como de, si no hacen caso al autor es porque va a llegar la productora a hacer una cosa. Y no, a veces es que eso te ha dado una idea para llevártelo a otro terreno y también puede ser interesante y estar bien, ¿no? O Ayer vi sea, una adaptación de Oxtrum que es de un danés, que una peli que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero increíble, que era una pista de esquí, súper, bueno, pasa algo también, muy, muy del estilo, y luego hacen una versión americana y yo empiezo, uy, uf, qué putada, ¿no? Digo, qué mal. Y de repente al minuto 5 mm, habían logrado una incomodidad bestial que era diferente al tipo de incomodidad danesa, que a mí me encanta, que es ujú. más ambiental, más raruna, y aquí era todo muy de situación. Y digo, o sea, pues fíjate, qué curioso, ¿no? Que cuánta Sí, vida puede tener una misma historia. claro, y de hecho creo que hay libros que para traducirlos bien al audiovisual, al lenguaje audiovisual, hay que traicionarlos. O sea, no... Tal cual. Claro, a veces hacer algo muy pegado a la obra original no tiene por qué ser inteligente desde el punto de vista creativo. Total, total. Y para terminar, claro, tienes una audiencia, ¿no? Potente, fiel. Sí. eh, Qué guay, ¿no? O sea, ¿cómo lo vives? Sí, es muy guay, lo vivo con muchísima alegría, con muchísimo agradecimiento. Me caen genial, son súper majas y me gusta mucho. Siento que tengo un diálogo con ellos que se va prolongando y es muy bonito, la verdad. Es una suerte. Al final, bueno, yo creo que un libro uno lo escribe para los demás, porque si no escribirías o sea, lo escribes también para ti, pero hay un punto en que si no estás escribiendo, si lo publicas es para que alguien lo lea. Entonces, que llegue al otro lado, me siento muy bien leída, además. Y admirada, ¿eh? Porque Naya y Anne, que te lo tengo que decir, del equipo, Sí, que me han traído los libros y con todo el amor del mundo, ambos, que los vuelvo a enseñar, eh, claro, ¿no? Estaban súper metidas qué en bien. la historia y me mandan las preguntas. Y digo, qué bonita es la literatura, cómo conecta a las personas, están súper Qué emocionadas. guay, qué guay. No, es muy bonito. Cuando yo tenía 15 o 20 años no había escritoras de 30 o de 35 que salieran en los medios de comunicación. Ahí has dado, claro. Yo no tenía esos referentes. Y que exista, habría alguna, pero digo, no era una No era la cosa, normalidad, no, ¿no? no era el panorama que hay ahora. Y sentir que ahora yo, para algunas de esas chicas, sí puedo ser un referente, es una satisfacción que no tiene precio. Qué bonito, qué bonito. ¿Qué esperas del futuro?
Que me sorprenda. ¿Muchos libros? Eso espero, sí, unos cuantos. Sí, sí, Pues que claro. así sea, te lo deseo. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Gracias. Seguimos.